Vamos a empezar el segundo tema de la redención aplicada, de la doctrina de la redención aplicada, y es la elección y la reprobación. Vamos a hablar, pues nos vamos a ir lento de preferencia, porque es un tema así, no solemos escuchar, estudiar, entender, por eso nos vamos a ir lo más lento posible para estudiar la elección y la reprobación. Lo que hemos visto ya hasta ahora en todas las clases es que pues es la realidad de que todos hemos pecado y que estamos destituidos de la gloria de Dios, merecemos el castigo eterno de Dios, y también vimos que Cristo murió por los pecadores y vino a salvarlos. Eso lo vimos en la doctrina de Cristo. Pero en lo que es la doctrina de la redención aplicada, vamos a ver cómo se aplica esa salvación que ganó Cristo en la cruz para nosotros. Y vamos a empezar hoy con la clase de la elección. La elección es la decisión de Dios de elegir a algunos para salvación. Esto antes desde la fundación del mundo. Esa elección de Dios fue antes de que fueran creadas todas las cosas. Si se fijan, la acción de elegir no como que no se aplica a nosotros, como lo es la justificación, de que Dios nos declara justos. La elección es más bien algo que no se aplica, pero lo vamos a ver en la doctrina de la redención aplicada, porque es cronológicamente lo primero que sucede en la salvación. O sea, lo primero que pasa en el proceso de la salvación es la elección de Dios, por eso lo vamos a ver aquí. Otros de los pasos que son de la obra de la redención, y los vamos a ver, es el llamamiento del Evangelio. El siguiente es el ser regenerados por el Espíritu Santo, que se le conoce como el nacer de nuevo. De ahí regeneración o nacer de nuevo. Vamos a ver nuestra respuesta en fe y en arrepentimiento, el perdón de Dios por nuestros pecados, que es la justificación, y luego cómo Dios nos hace parte de su familia, que es lo que se le conoce como la adopción. Y también ya en la vida del cristiano, cómo nos concede crecimiento espiritual, nos concede eso se llama la santificación, de cómo nos alejamos del pecado día con día. Y además otro proceso es el mantenernos fieles a lo largo de nuestra vida. O sea, cómo es que Dios nos mantiene cristianos toda la vida. Acuérdense que si fuera por nuestra propia cuenta, luego dejaríamos la fe por cualquier cosa, pero no, Dios nos preserva a lo largo de nuestra vida como cristianos. Y vamos a ver qué pasa cuando morimos. O sea, al instante que nosotros morimos, ¿qué pasa? ¿A dónde vamos? Y al final vamos a ver qué pasa o qué va a pasar cuando Jesucristo venga y resuciten todos los muertos, que esa es la glorificación, donde Cristo nos va a dar nuevos cuerpos semejantes al de Él cuando resucitó. Pues nos va a llevar muchas semanas, meses ver esto, pero pues vale la pena cada clase que vayamos a ver. Los teólogos le han puesto nombres a estos eventos que les acabo de mencionar, y no nada más les han puesto un nombre, sino que les han puesto un orden que pues parece que la Biblia lo muestra que así pasó cronológicamente. A eso le vamos a llamar el orden de la salvación, y muchas veces se le conoce por la frase latina ordo salutis, ordo de orden, salutis de salvación. Así lo pueden encontrar ahí en algunos lugares, el orden de la salvación. Son 10 pasos que vamos a ver. El primero que vamos a empezar hoy es la elección, que es donde Dios escoge a las personas que van a ser salvas. El segundo es el llamamiento del Evangelio, que es cuando alguien nos proclama el Evangelio, nos llama al arrepentimiento. Vamos a ver enseguida, el tercer punto es la regeneración, que es nacer de nuevo. Enseguida es la conversión, que es la fe y el arrepentimiento. Después sigue la justificación, nuestra posición legal ante Dios. Acuérdense que si nosotros pecamos, legalmente estamos condenados delante de Dios, y en la justificación hemos visto en Gálatas que ahí somos declarados justos. Enseguida vamos a ver la adopción, de cómo es que nosotros llegamos a ser miembros de la familia de Dios, la santificación, la perseverancia, que es lo que les decía, cómo Dios nos mantiene cristianos pues, hasta el fin, la muerte, que es nuestra partida con el Señor, y la glorificación, que es el recibir un nuevo cuerpo. Lo vamos a ver en ese orden. Vamos a ver
al final de esta clase, o sea, no hoy, 2, 3, 4 semanas, las que sean, el tema de la reprobación. Que la reprobación es cómo Dios pasó por alto a algunos. O sea, Dios escogió unos para salvación y eso, por ende, Dios pasó por alto a unos. Eso se le llama la reprobación. Una palabra que también vamos a ver hoy es la predestinación. El término predestinación, por lo regular, envuelve tanto elección como reprobación. Hay unos que le han tomado la frase doble predestinación para los que son elegidos y para los que no son elegidos, pero ese término es muy problemático porque parece ser que tanto elegidos como no elegidos fue una decisión igual, pero no, estamos diciendo que Dios escogió unos para salvación y a los otros no los escogió, o sea, los pasó por alto, porque a veces muchos que critican esta enseñanza bíblica dicen que no, o sea, los otros están predestinados al infierno, pero eso no enseña la Biblia. La Biblia no enseña que Dios predestina a algunos al infierno. La Biblia nada más enseña que Dios escogió unos para salvación, pasando por alto a los demás. Así que por eso no vamos a usar el término doble predestinación, porque pues causa mucha confusión en esto que vamos a ver. Vamos a ver la definición que vamos a usar. La definición que vamos a usar de la elección es un acto de Dios antes de la creación mediante el cual Él elige a algunas personas para ser salvas, no en base de méritos previsibles en ellos, sino porque ese es su soberano deseo. Esa definición es la que vamos a ver toda la clase. ¿Sí queda clara la definición? Es una decisión de Dios antes de que fueran creadas todas las cosas, antes de la creación del mundo, para elegir a unas personas para que fueran salvas. Es muy importante esto, no en base a unos méritos que Él haya visto. No es que Dios vio en el futuro y vio que pues, fulanito, fulanita iban a creer, o que estos iban a ser más buenos que los demás, o que estos iban a ser más espirituales y que por eso Él los escogió. No, la elección de Dios, la Biblia una y otra vez dice que es por gracia, es un favor, o sea, no lo merecía nadie y aún así Él lo hizo. Y al final dice porque es su soberano deseo, porque a Él le plació. Hemos visto varias veces también que Dios bien pudo no elegir a nadie, ¿se acuerdan? Dios bien pudo haber sido totalmente justo y condenar a la humanidad eternamente, pero no, Él en su soberana voluntad quiso salvar a un grupo de personas. Desde aquí les quiero decir que el grupo de personas no son 5 ni 10, son millones. La Biblia habla de millones y millones de personas que van a ser salvos. Pero bueno, cuando dicen que nos dio libre albedrío, o sea, ahí todo el mundo tenemos opción de estarnos viendo mal. ¿Sí? Sí y no. De hecho, eso era justo lo que iba a decir. Cuando empezamos a ver la elección, hay una controversia ahí sobre la voluntad humana, el libre albedrío y la responsabilidad humana, si es que Dios ya tenía una decisión de antemano. Muchas de las cuestiones ya las vimos hace mucho en la clase de la providencia de Dios, de cómo Dios es soberano sobre todas las cosas, sobre todo, absolutamente todas las cosas, y cómo nosotros de todas maneras somos libres y responsables. Pero vimos que el ser humano no es totalmente libre. ¿A qué está esclavizado? No, el ser humano natural, ¿a qué está esclavizado? Está esclavizado al pecado. Entonces el ser humano en ese sentido no es libre. Las únicas dos personas que han sido libres en ese sentido fueron Adán y Eva. Ellos tenían el mandamiento y ellos sí tenían ahí la libertad en su naturaleza de obedecer o de no obedecer. Pero después de que ellos pecaron y se corrompió la humanidad, nosotros venimos con la tendencia a pecar. Ahí en Romanos 8 dice que la mente puesta en la carne no puede agradar a Dios. O sea, nosotros como pecadores nada más nos agrada el pecado. No queremos saber nada de Dios, mejor nos hacemos una religión, un ídolo o algo así, pero nunca vamos al Dios verdadero. Y eso lo enseñó Jesucristo. Todo aquel que practica pecado es esclavo del pecado, pero dice que el Hijo es quien nos va a hacer libres. O sea, nada más es la obra del Señor Jesucristo quien nos hace, y ahí dice, verdaderamente libres para tomar la decisión para ir con el Señor.
Eso lo vamos a ver cuando veamos la regeneración, de cómo uno, muerto espiritualmente, tiene vida nueva, y esa vida nueva es lo que le capacita a tomar la decisión de seguir al Señor. Pero el ser humano así dejado a tal y como está, ese sí es imposible que venga a Dios así por su propia iniciativa, porque no la va a tener nunca. De todas maneras, sí somos responsables. O sea, a pesar de que Dios nos pone un mandamiento, arrepiéntanse, y nosotros no queremos. O sea, a pesar de que Él sea soberano, a pesar de que nosotros tengamos la inclinación por naturaleza de no ir tras Dios, aún así somos responsables. Eso es lo que enseña la Biblia. Y no recuerdo si en esta clase vamos a tocar más de eso, pero sí lo vimos más en esa clase de la providencia de Dios, de cómo Dios es soberano y nosotros aún así somos responsables. Igual mientras vayamos, si sale una pregunta de esa naturaleza, pues ahí la vemos. Como no vamos a ver tanto eso, vamos a enfocarnos más bien a lo que la Biblia enseña sobre la elección de Dios y no tanto sobre la soberanía de Dios. Lo que vamos a ver en la clase va a ser la enseñanza bíblica, o sea, de los versículos que enseñan la elección de Dios. Después vamos a ver cómo la enseñan los autores del Nuevo Testamento, o sea, cuando la mencionan, por qué la mencionan, y eso nos va a servir mucho para entenderla. Y por último vamos a considerar la reprobación, porque es importante tocar ese tema. Y ahora sí, tras esta larga introducción, vamos al primer apartado, que es enseña el Nuevo Testamento la predestinación. Vamos a ver que varios pasajes afirman que Dios ha escogido a algunas personas. El primer versículo es Hechos 13:48. Aquí creo que tengo la versión NBI, pero aquí busco la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy. Hechos 13:48. Es algo que sucedió después de que Pablo y Bernabé fueron a predicar el Evangelio en el primer viaje misionero de Pablo. Dice: oyendo esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. Ahí dice la Biblia claramente que en su predicación se convirtieron, sí, muchas personas, pero ¿quiénes específicamente? Ahí dice cuantos estaban ordenados a la vida eterna. En Romanos, ahí en el siguiente libro, en el capítulo 8, tenemos también la cadena de oro, la famosa cadena de oro, en los versos del 29 al 30. Dice: porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. En el siguiente capítulo, Romanos 9, del 11 al 13, fíjense lo que dice Pablo respecto a estos mellizos, a Jacob y a Esaú. Dice: porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama, se le dijo a Rebeca: el mayor servirá al menor, tal como está escrito: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. También muestra cómo en el vientre de Rebeca venían unos mellizos, y cómo Dios ya había dicho desde antes que iba a amar a Jacob y a Esaú iba a aborrecer. Ahí mismo en Romanos, en el capítulo 11, desde el capítulo 9, Pablo empieza a hablar acuérdense, de su pueblo judío, o sea, por qué no creyeron en Él, por qué los gentiles estaban creyendo más en el Señor Jesucristo que los judíos. Y en Romanos 11:7 dice: entonces que aquello que Israel busca no lo ha alcanzado, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos. Entonces aquí Pablo dice cuáles judíos sí estaban creyendo, y aquí dice los que fueron escogidos alcanzaron eso, y los demás, dice, fueron endurecidos. No mucho después, en Efesios, después de Gálatas, Efesios capítulo 1 siempre les digo de Efesios capítulo 1, es un capítulo wow.
Dice Efesios 1 del 4 al 6, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Si se fijan que ahí vimos escogió y predestinó, esas palabras. Ahí mismo en el verso 12 dice ¿por qué? ¿Por qué Dios nos escogió? ¿Por qué Dios nos predestinó? Dice a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. De hecho, eso ahorita lo vamos a ver entre los motivos por los cuales la Biblia nos enseña esa doctrina. Un poquitito después, en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versos 4 y 5. 1 Tesalonicenses. Está como 4 libros adelante de Efesios. 1 Tesalonicenses 1, 4 al 5. Dice, sabemos, hermanos amados de Dios, de la elección de ustedes, porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción, como saben qué clase de personas demostramos ser entre ustedes por el amor que les tenemos. Aquí dice, sabemos de la elección de ustedes a los tesalonicenses. Un poquito más adelante, bueno, en la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, verso 13, dice Pablo a los tesalonicenses otra vez, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor. ¿Por qué? Porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Otro versículo que nos es útil ahí enseguida en 1 Timoteo 5:21 no habla tanto así de la elección del ser humano, pero vamos a ver qué dice. Se te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de ¿quiénes? Dice, de sus ángeles escogidos, que conserves estos principios sin prejuicios, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. Entonces aquí Pablo le está encomendando algo a Timoteo y pone como de testigos, dice a Dios, al Señor Jesucristo y a sus ángeles escogidos. Entonces aquí vemos que los ángeles que permanecieron buenos, en realidad fueron escogidos de Dios. ¿Se acuerdan cuando vimos la clase de Satanás y los demonios? Entonces aquí Pablo nos dice que los ángeles buenos, en realidad son ángeles escogidos de Dios. Enseguida, en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 9, dice Pablo, Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, dice, desde la eternidad. Esto ha pasado desde hace mucho, esto no empezó desde que Cristo murió por nosotros, esto ya es desde la eternidad. ¿El versículo, perdón? Segunda de Timoteo 1:9. Ahora dejamos a Pablo y nos vamos con Pedro, en 1 de Pedro 1:1. 1 de Pedro 1 de Pedro 1 y 2. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Hay una introducción trinitaria si se fijan. Elegidos según el previo conocimiento de Dios, el Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo. Un verso muy trinitario. En el capítulo 2, ahí mismo en 1 de Pedro, verso 9, 1 de Pedro 2:9 dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Entonces aquí dice, ustedes son un linaje escogido por Dios. Por último, en Apocalipsis, Apocalipsis 13, versos 7 y 8. Aquí habla sobre algunas personas que tienen sus libros inscritos en el libro de la vida y dice, se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Adorarán a la bestia, a todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado.
Entonces aquellos que no van a creer, dice, no fueron escritos sus nombres en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Y en Apocalipsis 17:8 dice, la bestia que viste era y ya no existe, y está para subir del abismo e ir a la destrucción. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no se han escrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán al ver a la bestia que era y ya no existe, pero que vendrá. Y en otros versículos dice sobre aquellos que sí han sido sus nombres escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Entonces, si se fijan, son varios versículos que mencionan Dios nos escogió, Dios los escogió, Dios nos predestinó, Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Si fijan, todos los versículos hablan de lo mismo, entonces podemos decir que la Biblia, o al menos el puro Nuevo Testamento, habla claramente de la elección de Dios. Otra pregunta, ¿cómo presenta el Nuevo Testamento la enseñanza de la elección? O sea, ¿nada más la enseña así porque sí? ¿O en qué momentos, en qué contexto? ¿Qué están diciendo los apóstoles cuando de repente nos dicen que Dios nos ha escogido? Les digo que va a ser muy útil, y esto sí quiero que se lo aprendan. Número uno, los autores del Nuevo Testamento presentan esta doctrina de la elección como un consuelo. Ahí vamos a Romanos 8. Desde Romanos 8, 28 al 30. Romanos 8, 28 al 30. Bueno, en el verso 28, así como dicen muchos, parece que si la Biblia es un anillo, hablándose de compromisos, si la Biblia es un anillo, dice Romanos, es la piedra del anillo. Y si vemos la cima, la parte de arriba de la piedra, es el capítulo 8. Y si llegamos como que al corte así de arriba del anillo, es el verso 28. Este es uno de los versículos que nos tenemos que saber de memoria. Dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Aquí Pablo les da, o nos da a nosotros también, la promesa más hermosa de todas. A los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Cosas buenas, cosas malas, cosas muy buenas, cosas muy malas, todo ello gira para un bien final, un bien para el cristiano. Y si se fijan en el verso 29, ¿con qué palabra empieza? Con un por qué. ¿Por qué? ¿Por qué todas las cosas cooperan para bien de los que aman a Dios? Dice Pablo, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a esos que predestinó, también los llamó. Y a los que llamó, justificó. Y a los que justificó, glorificó. Aquí dice Pablo, Romanos, o ustedes también cristianos, todos los que lean esto, todas las cosas van a cooperar para bien de los que aman a Dios, porque Dios siempre ha actuado bien con ustedes, Dios siempre ha sido bueno con ustedes, porque si nos vamos a la eternidad pasada, ¿qué hizo Dios con ustedes? Desde antemano los conoció, ustedes los conoció desde antes, y ¿qué hizo con ustedes? Los predestinó. Y si nos vamos a hace poco, cuando ustedes creyeron, ¿qué fue lo que pasó? Dios los llamó y Dios los justificó. Y no nomás eso. Y si está diciendo Pablo, si yo miro al final, yo veo que Dios, ¿qué va a hacer con ustedes? Si seguimos a Pablo, dice, los glorificó, así dándolo por hecho. Si se fijan, está usando el tiempo pasado, no dice los va a glorificar, dice los glorificó, es un hecho. Entonces, si Dios ha hecho todas estas cosas con ustedes, dice Pablo, ¿cómo no va a ser cierta esta promesa que les estoy dando? Entonces, si se fijan, es como un consuelo para el creyente. Todas las cosas van a obrar para mi bien. ¿Por qué? Porque Dios ha sido bueno conmigo desde antes de que todas las cosas existieran y hasta que se van a acabar todas las cosas. Desde ahí Dios ha sido bueno conmigo. ¿Cómo no va a ser bueno conmigo en este tiempo? Esa es una de las razones. Número 2, como un motivo para alabar a Dios. Ahí nos vamos a Efesios 1. Efesios 1, ahorita leímos del 4 al 6 y vamos a volverlo a leer, pero con vista de este motivo que Dios nos ha escogido, con el motivo para alabarle, dice, acuérdense.
Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Dice, en amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. ¿Para qué? Verso 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. ¿Por qué Dios nos escogió? ¿Por qué es tan bueno con nosotros? Para que nosotros le glorifiquemos para siempre. Acuérdense que también en Gálatas hemos visto que si la salvación fuera por obras, pues ¿de qué le voy a dar gracias a Dios? Pues yo me la gané, yo trabajé por ella, o sea, Dios me la debe, yo trabajé por ella, yo cumplí los mandamientos, Dios nada más me está como que pagando. Pero si la salvación es de Él, enteramente de Él, ¿qué me lleva a hacer? Darle gracias, darle toda la honra y darle toda la gloria en absolutamente todo momento. Ahorita que veíamos 1 Tesalonicenses 1, también menciona la misma razón. Dice Pablo en el verso 2, siempre damos gracias a Dios, al que damos gracias es a Dios por todos ustedes, mencionándolos en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Padre su obra de fe, su trabajo de amor y la firmeza. Y el verso 4 dice, sabemos, hermanos, amados de Dios, de la elección de ustedes. O sea, Pablo aquí sabe que los tesalonicenses que habían creído habían sido escogidos por Dios, y en el verso 12 aquí le da gracias a Dios. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes. Él es quien nos ha salvado. También en 2 Tesalonicenses 2:13, que también vimos ahorita, tiene la misma intención de alabar a Dios. Dice, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, porque Dios los ha escogido desde el principio. ¿Qué padre, verdad? Le doy gracias a Dios porque todos ustedes creyentes son escogidos por Dios. Entonces Pablo siempre se va a alabar a Dios por la salvación, al menos de que sea una persona, y se doy gracias a Dios porque te había escogido a ti. Acuérdense, esa es la teología de Pablo, así él siempre daba, sí, nada más está enfocado en Dios, siempre en Dios. ¿Creíste? Gracias a Dios. ¿Hiciste esto? Gracias a Dios, porque Él es el soberano. Siempre Pablo es así. Entonces recuerden que mientras más entendemos que la salvación es por su elección, más lo alabamos. Mientras más entiendo que yo no tuve nada que ver, sino yo nomás puse el pecado para que Él me salvara, más entiendo que Él es el que se debe llevar la gloria, y no yo, ni nada que yo tenga, absolutamente nada. Número 3, esta es la tercera razón que vamos a ver, como un estímulo para la evangelización. ¿Por qué? Vamos a 2 Timoteo 2:10. Si han pensado en lo de la elección, de seguro dicen, pues ¿para qué voy a evangelizar si Dios ya escogió a las personas? ¿Por qué yo tengo que ir a proclamar el evangelio a las personas si Dios ya las escogió? O sea, Él las va a traer al fin y al cabo. O sea, ¿por qué yo tengo que ir a evangelizarlas si Él ya las escogió? Eso es un muy mal entendimiento de la doctrina de la elección. Dios no nada más ha escogido el fin, que es salvar a la persona, sino que Dios ha escogido el medio. O sea, Dios escoge el fin y el medio. O sea, porque si no escogiera el medio, pues todos seríamos salvos y ya. Pero Dios también ha escogido el medio. ¿Y quiénes son los medios para evangelizar a los escogidos de Dios? Pues somos todos nosotros. Somos todos los cristianos yendo a... Ahorita vamos a ver que es como ir de pesca. Dice 2 Timoteo 2:10. Por tanto, todo lo soporto o todo lo sufro por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. O sea, aquí es donde Pablo luego entra en conflicto con nuestro primer pensamiento de si Dios ya los escogió, ¿para qué evangelizo? Pablo pensaba totalmente al revés. Yo todo lo soporto, todo lo sufro por amor a los escogidos. O sea, vamos a pensar esto pues. Si Dios ya tiene algunos escogidos para salvación, vaya, cuando yo predique el evangelio hay una especie de garantía de que se va a salvar alguien. Si Dios no escogiera a nadie, si Dios nada más hubiera dado como que, así como hemos mencionado algunas veces, como que la salvación posible, es como que sálvese de quien pueda, ahí está Cristo, a ver quién se puede agarrar. Pues cada vez que fuéramos a evangelizar no tendríamos ninguna seguridad. Vaya, a lo mejor nadie se convierte, nadie quiere y ya. Pero si yo sé que en un grupo de personas hay escogidos de Dios, dice Pablo, todo lo voy a soportar por ellos, les voy a estar predicando el evangelio por amor a los escogidos de Dios. Yo no sé quiénes son, por supuesto que no, pero yo estoy aventando la semilla a todos lados porque yo sé que hay escogidos de Dios y yo sé que va
van a venir. En una especie de metáfora, de alegoría, es como si alguien nos invitara a ir de pesca, nos dijera, vas a pescar algo porque los peces no han comido en 5 días, o sea, es seguro, o sea, tú vas a aventar y va a caer el pez porque no han comido, o sea, así, más o menos así. Nosotros vamos a predicar y se van a salvar las personas, ¿por qué? Porque Dios las ha escogido, y nosotros en ese momento somos el medio que Dios ha escogido para que ellos vengan a salvación. Estas son las 3 maneras en que los autores del Nuevo Testamento presentan la doctrina de la elección. Entonces fue como un consuelo, porque Dios ha sido bueno con nosotros desde siempre y hasta siempre, así lo va a hacer. Número 2, como un motivo para alabarlo, porque si Dios me escogió y no me salvo yo, pues yo no tengo nada que ver en la salvación y Él es el que se lleva la gloria. Y 3, como un estímulo para la evangelización. ¿Por qué? Porque si Dios tiene esos escogidos, pues la pesca va a ser, tiene que ser fructífera, porque ahí están las personas que Dios ha escogido. Vamos a dejarle hasta aquí en la clase. Después vamos a ver los malos entendidos de la doctrina de la elección, de cómo empiezan las objeciones, y vamos a considerar la doctrina de la reprobación. ¿Una duda con lo que vimos hoy? ¿No? ¿Todo bien? ¿Seguros? Una duda para variar el tema. Dale. Ya es que me dijiste que es bendecir el nombre del Señor, que es alabar, que es adorar y que es glorificar. ¿Cuál es la diferencia de decir? Ninguna. La Biblia los usa intercambiablemente, las palabras alábenlo, glorifíquenlo. Todas esas tienen el sentido de magnificarlo, o sea, de engrandecerlo. Todas esas palabras son sinónimos de darle la gloria a Él, de adorarle. Adorarle es, por ejemplo, un poco más de reverencia a Dios, o sea, reconocer quién es Él y exaltarlo por eso. Glorificarle es pues, darle la gloria por lo que ha hecho. Alabarle es nada más pues, bendecirlo, darle gracias por todo lo que ha hecho. Si fijas, a pesar de que como que cada uno tiene su propia enfoque, viene siendo lo mismo: engrandecerlo, magnificarlo, exaltarlo. Hasta en un diccionario a lo mejor todas esas están como en sinónimos. Y sí, la Biblia nunca hace como que la distinción. Por ejemplo, se ve más en los salmos, de que alábenlo, y luego la siguiente, glorifíquenlo. Pero como es poesía, acuérdense que lo que hacen como la poesía, pues está usando sinónimos y sinónimos y sinónimos para que quede el salmo así bonito e intensificado. Sí. Pues si no hay dudas respecto a la clase, vamos a terminar con una oración. Señor, te damos gracias por permitirnos empezar a adentrarnos a lo que es la salvación, empezando con la elección. Te pedimos que nos ayudes a entender desde el principio pues la doctrina de la elección, para que todas las demás doctrinas que vamos a ver pues, nos queden más claras y podamos conectarlas unas con otras. Y Señor, respecto a lo que vimos hoy, te pedimos y te rogamos que pues, meditemos en estos versículos para entender que realmente tú has escogido a muchas personas para vida eterna desde antes de la fundación del mundo. Pero antes de pensar cualquier cosa que no viene en tu palabra, ayúdanos a recordar pues, estas 3 maneras en lo que tú nos presentas esa doctrina, que es como un consuelo para nosotros de que siempre has sido bueno con nosotros, como un motivo para evangelizar, porque tú tienes tus escogidos y también nos has escogido a nosotros como un medio, Señor, para ir por los demás. Y Señor, como un motivo para engrandecerte, para alabarte, porque pues, no viste nada bueno en nosotros, sino que nada más nos viste como pecadores y aún así decidiste, por tu soberana voluntad, salvarnos y perdonarnos nuestros pecados y tener vida plena en comunión contigo. Y por eso te damos toda la gloria y toda la honra por siempre, Señor.